Segovia, el problema de la resinación viene desde el siglo XIX. En el siglo XIX se resinaba de manera errática, un poco lo que yo creo que puede estar pasando ahora en Galicia, ¿no? Que se está resinando sin una gestión previa, sin un camino previo, sino bueno, por lo que va surgiendo, ¿no? Entonces, en aquel momento Segovia estaba así. En aquel momento, a finales del siglo XIX, se empezaron a ordenar los montes que pertenecían a las entidades locales o a las comunidades de villa y tierra. Entonces, hubo un impulso de ordenaciones de montes con la finalidad de la resina. Y en este momento hay 50.000 hectáreas de montes ordenados desde hace más de un siglo para resinar. Entonces, ¿qué hacemos los gestores? Pues los gestores lo que hacemos es llevar a cabo en el territorio las medidas más adecuadas para que la masa de pino pinaster llegue a unas condiciones ideales en el momento en el que se tienen que resinar. O sea, los montes regulares que hay en Coca, en Avilafuente, en Navas de Oro, no han aparecido ahí por generación espontánea. Hay unos trabajos durante 100 años de cortas, de podas, de tratamientos silvícolas, que yo, aprovechando este foro, pues me gustaría decir qué pena que no se haga lo mismo en los terrenos particulares, que son la mitad del territorio, y que eso facilitaría la puesta en valor de esos terrenos y los haría mucho más resilientes frente a incendios y frente a otros problemas de plagas y demás. Y además generaría mucha riqueza en el territorio. Entonces, ¿qué es la gestión forestal? Pues eso, es hacer lo posible por llevar al monte al objetivo que queremos. En el caso de los montes de pino pinaster de Segovia, el objetivo es la resina y el objetivo es conseguir que a los 50 años el pinar tenga en una zona concreta, que aquí llamamos tranzón porque es una ordenación por tramos permanentes y tranzones, pues que en una zona concreta, que suele ser 35 o 40 hectáreas, tengamos una masa tan regular que todos los pinos de esa masa se puedan resinar porque tienen las condiciones ideales para la resinación. Y eso es un trabajo muy intenso de todos las personas que trabajamos en la administración, los técnicos, los agentes medioambientales que hacen los señalamientos, las claras, de las empresas forestales que hacen las podas, de los maderistas que cortan y que generan un beneficio a los pueblos y tal, que está pasando en los montes públicos y que lamentablemente deberíamos intentar que pasara también en los particulares para que fueran montes más productivos y más interesantes para todos y que generaran más riqueza en el territorio. Eso es un poco la gestión y perdona que me haya enrollado. Gracias, María. Por hilar todos los montes particulares, perdona. Creo que en Galicia tenéis un problema parecido que tenemos aquí con la propiedad privada, que es la atomización. El problema con los montes privados no es que no se quiera, es que muchas veces no se puede, porque es muy difícil suficientes como generar superficie, que ha dicho María, de 35 o 40 hectáreas continuas, con una masa regular, que se pueda, o sea, conseguir esos objetivos. Digamos que en montes públicos se ha podido hacer, pues porque las superficies son las que son, nos lo ha contado Héctor, una media de 600 hectáreas por monte aquí en Segovia, y desde el sector privado pues es una cosa que ya sabíamos, pero aquí ligado a la resina pues vemos que también es un problema esa atomización. Quizá tengáis algo parecido. Sí que sé, la Asociación Forestal de Galicia también es bastante potente, te recomendaría que te pusieras en contacto con ellos. Tenéis ahora en marcha también en Galicia una cosa envidiable que aquí en Castilla y León pues, se podría imitar de alguna manera, que son el fomento de estos polígonos forestales, ¿no? Agroforestales en el entorno de los pueblos, programas de cesión de tierras y demás. Y sé que la Asociación Forestal de Galicia está en ello. Entonces, es otra fuente a la que puedes acudir, porque yo creo que tenéis mucha propiedad privada allí.
de la entidad local. El propietario y el adjudicatario. La propiedad cuestiona también lógicamente en relación a la adjudicación. Decía Rafa. Sí, bueno, que la otra parte y la otra pata donde se ubica es en los propietarios de los montes. Los propietarios de los montes les llegan los pliegos de condiciones, bien de los pliegos de condiciones que establecen cómo se tiene que resinar y el método de resinación que se tiene que hacer, y la entidad local lo que hace es adjudicar esos lotes, ¿no? Entonces ahí es donde aparece pues todo la casuística hay una cuestión muy importante de quién resina el monte, si son los locales, si son las empresas, si son empresas que luego ceden a la población. O sea, eso es una que no hemos entrado aquí, se ha quedado un poquitín en la sombra, pero realmente es esa parte que podría decir Alejandro que es oculta, o sea, que se negocia entre las empresas, sube, baja el precio, no se sabe si te van a pagar o no. Hay secretarios que, por ejemplo, han utilizado la ley de montes que se ha modificado para poder adjudicar con un beneficio en el criterio de adjudicación absolutamente legal para que los que conocen el monte y han estado puedan seguir. O sea, la continuidad en el aprovechamiento y la continuidad en los resineros, en los montes, es algo fundamental. Y yo creo que eso tiene que ver con la formación que decía Alejandro, que decía Héctor, en el sentido de garantía, que es un poco lo que dices en el sector, habría que meter las tres patas. Incluso en el tema de propiedad privada está la asociación y luego también nosotros gestionamos montes de utilidad pública, pero los montes de particulares también están gestionados por la administración autonómica con menos intensidad porque tal, pero también tienen instrumentos de ordenación, o el que no lo tiene tiene unos pliegos de condiciones a cumplir, etcétera. Bueno, no lo tenía preparado. Venga. Puntualizando un poco lo que ha dicho Miguel, pues María, ya sabes que tenemos muchas ordenaciones de montes en terreno privado, pero claro, ¿qué problema tenemos? Que ¿cómo ordenamos nieva? ¿Cómo ordenamos cabezura, lo que acabamos de exponer? Pues al final, obviamente hay terrenos de gran superficie, pues en terrenos forestales, en resineros, pero claro, no podemos implementar una ordenación histórica, porque muchas veces implementar unos tramos, transiciones resineros en un monte privado es utópico, porque no se puede, porque es tan irregular, es tan diferente. Yo voy a un monte privado y digo, vale, es resinero, pero qué diferente es, ¿cómo lo ordeno? ¿Qué hago? Por lo cual muchas veces pues vamos a métodos de ordenación mucho más flexibles, tramo único, tramo móvil, pero bueno, poco a poco, al final la SIGOMA dan las instrucciones de que se puede resinar el 30% de los pies métricos, mayor de 34 centímetros, pero claro, el primero lo tenemos que, por ejemplo, en el minifundio, que es mucho, imposible tratar con él. Sí, a ver, el comentario era para apoyaros, precisamente. No sé si se ha entendido justo. No, sí, seguro. Sí, se ha entendido al revés, pero lo que quiero decir ni es mucho que menos. de alguna manera las administraciones, no sé ahora mismo quién nos está oyendo, pero yo ayer intenté hablarlo con la persona que vino del ministerio, pues creo que realmente los montes públicos están gestionados, muy gestionados. Estoy hablando de Segovia o de Castilla y León, pero sobre todo de Segovia, que estamos aquí, es lo que conozco y no me quiero ir a otro sitio, no vaya a meter la pata. Pero vamos, en Segovia los montes están muy gestionados, están bien gestionados, muy orientados los de la llanura hacia la resina, y nuestro cuello de botella, nuestro asunto pendiente son los montes particulares. Y entiendo el esfuerzo que estés haciendo desde la asociación y lo apoyo totalmente, porque creo que hay que mentalizar a la sociedad de que realmente problemas como los incendios, como las plagas, como
se reducirían si realmente se gestionaran los montes privados. Y no solo se gestionan dando subvenciones, hay que intentar, por lo que se está intentando aquí desde hace más de 10 años en muchos sitios, pues concentrar nieva, concentrar águila fuente, para que la gestión sea viable, porque o hacer asociaciones, o sea, concentraciones que impliquen una asociación de propietarios para que eso se oferte como un monte que se pueda gestionar, porque algo de 2 hectáreas no se puede hacer nada con él o muy poca cosa. Y yo creo que se puede hacer. O sea, y que es interesante para todos y que tiene que recibir un impulso de la administración todas esas iniciativas, porque puede ser una iniciativa piloto que sirva para toda España. Entonces, me parece que por ahí tienen que ir los tiros, gestionar. Estamos totalmente de acuerdo. Y ya está. En Águila Fuente, por ejemplo, nosotros, de la Asociación Forestal de Segovia y Facile, conseguimos en Nieva ir a Nieva, a la localidad de Nieva, y formar una agrupación, un modo de agrupar parcelas asociativas. Es decir, si un propietario tenía una hectárea de 100, tenía un porcentaje, un 1%, pero es una participación, pero esas 100 hectáreas se podrían gestionar. Ahí está un poco parado, pero hemos trabajado por ello y por abogar por un resultado así. Teniendo esta ocasión, os invito a todos, que lo sabrá mejor Miguel, pero bueno, vamos a celebrar desde la Federación, el Congreso de la Propiedad Forestal, y creo que va a ser muy interesante todos aquellos que quieran ir en Valladolid en octubre, ¿no? O en 22-23 de octubre, y vamos a hablar de eso. Va a ser la temática principal. Bueno, ¿qué días confirmamos por 18, 19 y 20 de octubre? Os esperamos. Para terminar, solo lo que me comentabas de tramos permanentes o tramos en resignación, lo importante es gestionar, da igual el método de ordenación, da igual que sea tramo móvil, que sea lo que sea. Es que ahora no hay nada gestionado. Entonces, pues tenemos masas muy regulares. Existen al final, claro, dices, ese minifundio con esas diferentes calidades de masa, densidades, alturas. Bueno, así empezaron también los montes públicos en el siglo XIX, y ahora vas y están gestionados. Hay que empezar, hay que empezar. Te lo decía porque, claro, como bien dices, digo, ¿cómo cojo esto? ¿Por dónde puedo? Por donde puedes, pero si lo coges tú, es que está bien la cosa, porque ya estamos empezando, ¿sabes? Tú o cualquier asociación. Sí, sí, de acuerdo. Antes de pasarte el micro, al final estamos hablando de vertebrar el sector. Tenemos que ir cerrando, ¿vale? Ya sea el de la resina o de propietarios forestales. Toma, Juan Carlos. A ver, Rafa, para la pregunta que me hacías. ¿Cómo? Vale. Sobre la adjudicación a los resineros. Teníamos normas consuetudinarias. Habíamos hecho unas normas cuando empezamos con el sector, eran consuetudinarias. Nos ajustábamos a la anterior. Cuando no hay ley y no hay norma, pues entra en vigor la costumbre. Entonces, cuando yo iba a marchar, antes de marcharme, hice un reglamento y le aprobé para que se publicara en el boletín oficial. Pero no le publiqué porque tiene su tramitación, como sabes, son unas publicaciones, y luego quien vino después, pues no le apeteció publicarle, por lo de siempre. Esas normas eran claras, no, lo siguiente, y eran totalmente abiertas para todos y sin chapuzas, sin dedazos y sin cosas raras. Se habían hecho sin norma, solo con la costumbre. Entonces el resinero tenía unas preferencias, el resinero que ya había resinado un año, el resinero que se incorporaba del municipio o del territorio del titular del monte, podía ser monte de un municipio nuestro o el de la comunidad de Villa y Tierra. Entonces tenía más pueblos. Y el tercero era el que se incorporaba nuevo, fuera del pueblo o fuera de fuera. Entonces, cuando había reparto de nuevos pinos, ampliación, pues un resinero que ya lo había sido, era
elegía primero él. Lo que sobraba elegía el siguiente grupo y de lo que sobraba el otro. Y las adjudicaciones se hacían así. Chocamos, como sabes, con las normas, con la ley de contratos de las administraciones públicas. Lo último que yo hice en las Cortes con Fomento fue preparar un contrato, una ley de contratos especiales de las administraciones públicas que iban a ir exclusivamente para temas forestales, que se quedó en el IPO, porque aquello no sé cómo lo tendrán ahora, que es el problema que tenemos en el monte, las adjudicaciones de ciertos aprovechamientos o las adjudicaciones que va a haber ahora de la famosa subvención que lo que habíamos pedido en la mesa de la resina fue contrato territorial, por eso se ha hablado por aquí hoy de contrato. Nosotros queríamos contrato territorial, porque las ayudas europeas se van a acabar dentro de nada, si no se acaban antes. Pero el contrato territorial tiene que quedar ahí. Y hay una fórmula legal de adjudicación. Esto tiene que funcionar de esta manera. Se va a pique. Y yo creo que A ver, sí. Bueno, tenemos que ir cerrando el bloque. Yo sí que quería hacer, aparte de leer las preguntas que tenemos en el chat, quería hacer una pregunta para los ponentes que están online sobre servicios ecosistémicos. Se llevan haciendo, se lo comentaba antes a Erika, ¿no? Llevamos haciendo estudios de servicios ecosistémicos y valoraciones de servicios ecosistémicos asociados al aprovechamiento resinero igual desde hace 10 años. Y yo veo que se siguen haciendo, se siguen sacando pues proxies económicos o el willing to pay, el deseo de pagar, o sea, se siguen sacando este tipo de resultados. Yo creo que sí que hay un consenso de la existencia de estos beneficios asociados a la práctica, pero tenemos que, ¿no? Esto es una sensación mía, habría que dar el siguiente paso. Ya tenemos claro que tener los resineros en el monte reduce el riesgo de incendio, que el uso de resinas naturales sustituye hidrocarburos, que fija población, o sea, lo hemos demostrado de 17 maneras. Pero es que si con esto no damos el siguiente paso, que entiendo que sería complementar la renta del resinero con los servicios que está dando, pues entonces igual no tiene sentido que sigamos estudiando esto 25.000 veces porque, bueno, no sé, a lo mejor sí, porque hace falta hacerlo para algo, pero yo como que llegado a este punto me cuesta verlo. Entiendo que lo lógico sería dar el siguiente paso y decir, venga, tenemos estos estudios, esto está analizado, monetizado, que alguien se lo pague a esta gente. Quería vuestra opinión. Sí, bueno, completamente de acuerdo, ¿no? No vale de nada que hagamos todo este tipo de estudios, que digamos las ventajas que tiene el aprovechamiento de resinero más allá del beneficio económico puro y duro, pero creo que en este caso, no sé, correspondería más a la gente encargada de hacer políticas forestales, políticas públicas, tomar nota de lo que suponen estos beneficios y trasladarlo a programas que favorezcan un poco todo lo que habéis estado hablando, desde la ordenación, la vertebración y, en el caso que nos ocupa aquí en Galicia, que habláis, que estamos un poco muy por debajo, potenciar este sector, porque está claro que tanto a nivel económico como a nivel de interés social es un sector que tiene un futuro y tiene bastante potencial. Entonces, lo que creo es que esto tiene que estar pilotado desde las administraciones probablemente, y eso a través de políticas que permitan una explotación y una gestión forestal más acorde con los beneficios que ofrecen ese tipo de explotaciones. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar a esta cuestión. Y ahí está el turno de palabra, perdóname.
que se me deje un turno de palabra. Hola, yo soy Esaú Escolar y soy agente medioambiental en Burgos, pero bueno, originario de aquí de Segovia y de familia de resineros de siempre, entonces conozco un poco el sector. Cuando fuimos a... Esto es una reflexión que hago y una recomendación sobre todo para Héctor, de cómo conseguimos nosotros cuando llegamos, llevo 30 años allí, cuando conseguimos, cómo conseguimos hacer las asociaciones de propietarios forestales, que conseguimos 2 asociaciones de más de 1000 hectáreas. Y esto es Castilla. Y aquí cuando vas a hablar a un pueblo de 150 vecinos, 200, pues ya sabes cómo va. Nosotros conocemos bastante el tejido social de los pueblos y no puedes elegir nunca que la idea venga ni de los del Madrid, ni de los del Barça, ni de los del Atleti. Entonces, hay que buscar un perfil que nosotros fuimos poco a poco identificando dentro del pueblo y les fuimos a dar unas charlas de cómo se podía gestionar mejor los montes privados, porque ellos pues también empezaban a ver que se podían hacer más cosas, la resina, y el tema de los ingresos por caza, por otro tipo de productos forestales. Y al final intentamos que el capitán, el líder de la manada del pueblo, fuera, esto es un poco ingeniería sociológica, pero es así, al final fue una persona que estaba muy bien valorada por todos de forma neutral, era el juez de paz. Había sido, no sé si casi 30 o 40 años juez de paz y no tenía ninguna connotación de ninguna clase con nadie, ¿vale? Entonces, lo hemos comprobado porque en otros pueblos donde cuando la idea viene de unos o de otros, normalmente suele ser rechazada. Entonces, te lo digo un poco para que, como idea, ¿vale? Y luego, por otro lado, simplemente a todo daros la enhorabuena, chicas, a todo el grupo operativo por las jornadas. Y bueno, lo he hablado antes con Aida, hay que intentar que si son opacos, como decía Alejandro, los farmacéuticos, os digo, los resineros, las farmacéuticas y las químicas ni te quiero contar. Entonces sí que hay que intentar que la industria química y farmacéutica sea llegar a lo más... ¿Qué están haciendo en la investigación con los productos finales para poder intentar incrementar el valor añadido? ¿Le puedo preguntar? No, ¿fuiste como administración o como ONG o como fuisteis a los pueblos? Que aquí hay mucho de pueblos. No, nosotros no fuimos como administración, fuimos como una asociación profesional de agentes medioambientales a explicarles cómo se podía hacer el monte un poco más rentable. Sí, porque si vas como Junta de Castilla y León, igual ya mal. Bueno, yo estaríamos hablando mucho rato de esto, pero tenemos también que ir cerrando. Quedan, espera, Basi me ha pedido palabra y hay 2 preguntas en el chat. Le doy la palabra a Basi, leemos las preguntas del chat y cerramos. ¿Ok? No, es muy rápido. Es con respecto a los servicios ecosistémicos, o sea, en Portugal existe ya el ejemplo de pago por vigilancia de incendios forestales. Entonces, o sea, yo vuelvo a lo de siempre. Muchas veces intentamos inventar la rueda y en el pueblo de al lado está inventada ya. O sea, solo hay que intentar copiar. O sea, cojamos a nuestras administraciones, llevémoslas a Portugal y o sea, Portugal está pagando con los fondos europeos. O sea, si ellos pueden, nosotros podemos. O sea, que es relativamente sencillo. Y con respecto a las asociaciones, hablábamos antes con Alejandro y con Iván fuera, o sea, yo creo que hay una cosa que es fundamental a la hora de asociarse y es que los asociados vean un beneficio en asociarse. Si un asociado no ve un beneficio en asociarse, difícilmente va a implicarse en una asociación. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un
un beneficio muy claro en el sector resinero que puede llegar a todos los resineros de todas las provincias, que es lo que se está haciendo en Extremadura. En Extremadura este año va a salir la línea de ayudas de la PAC en la que se van a poder meter las explotaciones resineras para jóvenes agricultores y ganaderos y resineros. Y en principio, que eso todavía no lo hemos leído y no sé si va a ser así, pero en principio las explotaciones se van a poder meter también dentro de las ayudas de la PAC. Entonces, o sea, asociarse para hacer presión dentro de la administración para conseguir un ingreso continuo anual como el que tienen los agricultores y los ganaderos para un resinero es un beneficio que yo creo que todo el mundo estaría deseoso de recibir, ¿no? Entonces, utilicemos este tipo de zanahorias, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que la gente también pues, se pueda implicar en las asociaciones. Tenemos un comentario y una pregunta. Comentario nos lo hace Amelia Palma, que dice que, bueno, queridos colegas de España, no puede estar presente hasta el final de los trabajos de las jornadas. Agradece la invitación para asistir y las ponencias que se presentaron. Indica que, a pesar de algunas contradicciones entre resultados presentados ayer, que hay muchos avances en investigación válidos, lo cual aplaude. En Portugal nos indica que hay un déficit de investigación y de ensayos grandes y sobre todo una gran discontinuidad temporal en todo lo que se ha hecho hasta ahora. Esperamos que el plan de recuperación y resiliencia pueda responder a algunas cuestiones importantes para la resina. Espera tener noticias en breves, otra vez, y sobre todo sobre la red de territorios resineros, unos resultados del proyecto. Saludos a todas las personas que participan y al final añade viva la resina ibérica. Vale, y luego tenemos una pregunta, no sé si prefieres que ya la lance o... Sí, solo voy a hacer un micro paréntesis para recordaros que existe la Red Europea de Territorios Resineros que se origina dentro del proyecto Susfores Plus, donde hay socios franceses, portugueses y españoles, y donde si alguien de aquí está vinculado, bueno, todos estáis vinculados con el sector, pero si no es, sobre todo municipios resineros, que sigue siendo sencillo formar parte de esta red, que tendremos una reunión en los próximos meses, esperemos, en Portugal, y que la resina nacional bien, pero que pensemos también en la resina europea, que en realidad es la peninsular, ¿eh? O sea, no hay mucho más, pero que está bien trabajar con Portugal sobre los modelos que está diciendo Basilio, o sea, que no perdamos esa relación con Portugal porque nos viene bien a todas. Nada más. Vale, la pregunta es de Edgar Fernández. Dice que el problema en Galicia no es asociarse, es el número de resineros que hay, enlazando con lo que comentó antes Roberto Touta. Y los que subsistimos, añade, estamos relacionados con la administración en proyectos financiados con la investigación. En Galicia va por delante la investigación en relación al aumento del número de resineros. La pregunta que lanza es, ¿qué falla ahí? ¿Hay mecanismos para revertir la situación? Yo creo que Erika, claro. Perdón, pero es que es como... Bueno, o sea, yo respondo por ser gallega, pero que responda quien quiera. A ver, no respondo a lo gallego. A ver, personalmente llevo ya 6 años intentando trabajar en este sector en Galicia. ¿Y qué percibo? Inicialmente el problema que había era territorial, es decir, no teníamos monte para trabajar. Entonces, yo creo que estos 6 años que llevamos trabajando con divulgación, con formación, con investigación, con apoyo de las administraciones públicas, yo creo que hemos logrado tener ya monte para trabajar. Creo que eso no es una limitación. Creo que el segundo problema que tenemos es que no hay tradición. Entonces, como no hay tradición, nos cuesta un montón conseguir gente para trabajar, pero creo que eso no es un problema inherente a la resina, sino que es un problema inherente al sector primario en su conjunto. Es decir, no hay gente para trabajar en el sector primario. Y luego, yo creo que hay una tercera cuestión que es vital y es que debemos tener en consideración que la resina es un aprovechamiento temporal. Temporal de larga duración, pero temporal. Entonces,
¿Cómo lo complementamos? Bueno, pues cada uno ahí como considere oportuno y dentro de las oportunidades que le genera la zona donde vive, ¿no? Pero pensando en Galicia, digo, aprovechamientos de otoño que nos permitan complementar la resina. Tenemos la manzana para sidra, tenemos el arándano tardío, tenemos la castaña, tenemos las setas, tenemos un montón de trabajos forestales. Entonces yo creo que el kit de la cuestión para que esto avance es tener ganas, ser emprendedor y tener la capacidad de complementar aprovechamientos. Esa es mi opinión. Estaba comentando aquí lo Bajini con Juan Carlos, que no es que no haya tradición. Estaba diciendo yo, cuando ves mapas de cuando la Unión Resinera en los años 40, lo que no ha habido es continuidad. Me está diciendo, bueno, concretamente había experiencias de investigación ya, y por eso hablaba yo ahí del problema de los años 90 que desapareció. No ha habido continuidad. Entonces también es un reto a tener en cuenta por el sector, que hay que intentar darle continuidad. Ahora ya ha vuelto a iniciar, aunque antes yo creo que no sé quién comentó que puede subir y bajar el sector, no sé qué, pero hay que intentar darle una continuidad, porque si no, me veo en el 2100 no sé qué, alguien volviendo a hacer experiencias de taladro y de no sé qué, ¿no? Pues bueno, pues que no es que no hubiera, que se perdió en los albores del tiempo. Sí, o sea, como yo vengo de investigación, que no tiene tanto que ver, es que son muchas cosas las que estamos tocando a la vez, pero le voy a dar la palabra a una gente que han hablado poco y siempre es... Me llamo Godofredo Simón, soy agente medioambiental y estoy trabajando en el Pinar de Águila Fuente, que es uno de los montes que más superficie tienen de una entidad propietaria local. En este monte se viene aprovechando la resina constitucionalmente desde siempre. En el parón de la resina también tuvo resineros trabajando y cuando vino en el 2011 la subida de la resina se llenó de gente. Hubo mucha gente que fracasó en la resinación debido a que pensaban que era llegar, meter un grifo y sacar resina. Entonces faltaba una formación. Es imprescindible que la gente se forme antes de resinar. No puedes llegar, darte de alta en la Seguridad Social como autónomo para resinar y no tener ni idea de lo que es la resinación. Por eso invito a todas las partes que formen antes de empezar a trabajar como autónomos en la resinación, porque van a fracasar fijo. Otra cosa es que lo que estoy viendo es que se pretende que se resine y que el resinero no viva exclusivamente de la resina. Estoy diciendo que lo tienen a modo como complemento de otras actividades. Yo conozco a gente que esos 3 meses o 4 que están en el parón de la resina de aquí de Castilla y León, haciendo otras actividades, pero podrían perfectamente vivir de la resina y tienen que producir 20.000 kilos de resina, con tantos pinos tienen que producir 20.000 kilos de resina. Entonces no vale decir uno con 20.000 pinos vamos a vivir 9 resineros. No, no. Cada resinero tiene que tener un mínimo de 6.000 pinos que produzcan 3,5 kilos de miera. Si no, no se puede vivir. Eso es lo que planteo yo. Claro, pero que hay pinos que fisiológicamente la planta, por su localización, o sea, por su genotipo y su fenotipo, no tienen la misma capacidad de producción. Claro, claro, yo entiendo esa lógica, pero que es muy segoviana. O sea, que hay pinos que no dan tanto y el trabajo es el mismo para sacarle 3 kilos que uno. Entonces, claro, no pueden trabajar 3 veces más estos pobres. Habrá que dar la alternativa. Perdón, es que como vamos a seguir hablando de esto, lo que voy a hacer es cerrar el panel, subir resineros y que cerremos, porque vamos a seguir hablando de lo mismo. Bueno, muchísimas gracias. Alejandro, ahí te puedes quedar. A ver, Pasi, Fran,
Apenas. Ahí va. Bueno, venga. A mí me da vergüenza estar aquí arriba al lado de tanto resinero, ¿eh? Bueno. Francisco Domínguez, resinero gallego bueno, gracias también un poco a la ayuda de Erika, ¿no? De Foresí. Con mi compañero Manuel, que también está en el fondo, que acaba de empezar en abril. O sea, que eso de que no existen resineros, así que alguna aparece. Yo soy Ignacio Mesa, pertenezco a la zona de Coca, Navardiero y tal, y tengo las parcelas de investigación en Nieva, exactamente. Yo soy Basilio, me considero más ingeniero que resinero, me da un poco de vergüenza estar aquí arriba, de verdad. Y tengo una pequeñita parcela de experimentación en Guadalajara, en Coveta, que es el pueblo más resinero ahora mismo de la provincia. Hola, yo soy Iván, vengo de Cuenca y la particularidad de mi monte es que pues, suele caer más de 1000 litros al año en agua y estoy entre 1450 metros y 1700 metros de altura. Llevo desde el año 2018 colaborando con CSFOR y con la Universidad Politécnica en diferentes ensayos. Bueno, yo soy Alejandro, soy funcionario, porque estoy jubilado. Bueno, pertenecía a Rincón de la Vega, he estado 30 años de presidente. Yo, Alejandro, vengo de León y tengo una pequeña cooperativa que diversifica su actividad en León. Yo, Kevin, de Asturias, tengo una pequeña empresa, KG, Recursos Naturales, aprendí con Foresín, me acerqué a Galicia y fueron un poco los que me iniciaron en la resina, ¿no? Entonces, ahí estoy, como hablaba antes con alguno, solo en Asturias intentando sacar algo de resina. Bueno, yo voy a crear un poco la discordia. O sea, Segovia es siempre el epicentro y yo personalmente siempre me da como vergüenza venir aquí a hablar de resina porque es como históricamente, ¿no? E incluso hoy en día pues sigue siendo el epicentro de la resina. Pero yo las pocas veces que he venido aquí y he hablado con resineros, esto es un poco peyorativo, pero siempre digo que los resineros de Segovia son los agricultores de la resina. Porque, o sea, tenéis producciones que doblan prácticamente las del resto de los resineros de España y siempre están quejándose. O sea, siempre no se puede vivir de la resina, es que la resina está fatal, es que esto es... Y claro, cuando a mí me cuentan lo que producen, yo digo, joder, pues si nosotros vivimos en Guadalajara, o sea, en Guadalajara hay 11 personas viviendo de esto. Y además nada más de esto, porque allí no podemos pasar un poco como aquí en Segovia, es difícil complementar con otras actividades. O sea, los resineros de Guadalajara y de Cuenca en general muchas veces vivimos solo de la resina, o sea, porque no hay otra actividad con la que complementar. Entonces,
Cuando hablamos de 3,5 kilos, pues claro, a nosotros a veces nos da la risa, ¿no? Pero es verdad que en Guadalajara también hay productores, también hay resineros que sacan 3,5 kilos de media. Por eso yo quería rebatir un poco a Ida cuando dice que el fenotipo o la estación del pinar o del propio pino es el que no permite que de los 3,5 kilos. O sea, a mí me gustaría que pudiéramos hacer pruebas en toda España. Hay un famoso mapa de Uriarte de 1940 que me encanta, que parece que la producción de resina es inversamente proporcional a la distancia a coca. O sea, es el factor fundamental, ¿no? O sea, porque es verdad que son unos círculos concéntricos, ¿no? Coca es el centro y hay unos círculos concéntricos y cuanto más lejos de coca estás, menos produce la resina. Es como si hubiera una especie de bomba de resina en coca, ¿no? Que hace que cuanto más lejos estás, menos resina produzca. Entonces, a mí me gustaría que probáramos en toda España, o sea, yo se lo voy a proponer a la Junta de Castilla-La Mancha el año que viene, a gestionar pinares como se resinan en coca. O sea, como se gestionan en coca, perdón. O sea, si yo pongo mis pinares de Guadalajara en la misma densidad que los pinares de coca, consigo que mis árboles tengan la misma forma, la misma dendrometría que tienen los pinares de coca, voy a producir menos que en coca. O sea, porque siempre se ha hablado que los arenales, que la estación, que el bla, 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 que el bla, bla, que la gestión genética que se ha hecho durante muchísimos años en coca, ¿no? Probablemente tenga razón y por ahí irán los tiros. Pero me gustaría saber si eso que decía Uriarte en su momento es verdad, ¿no? Si coca es el epicentro de las superproducciones o si realmente es la gestión que se ha hecho durante los últimos cientos de años en coca la que hace que en Segovia tengamos producciones brutales y que el resto de nosotros que estamos resinando pinares enfocados a la gestión maderera, que es lo que estamos resinando, o sea, pinares que no tienen la densidad óptima para resinación ni la conformación propia de los pinos de un pino resinero para resinar, es realmente lo que hace que tengamos producciones menores. Bueno, te contesto yo. Vamos a ver. Como ha dicho María, antes esto no viene de ahora ni de antes de ayer. Esto viene del último del siglo XIX, primero del siglo XX. Yo me acuerdo que hasta el año 87, que fue la reestructuración del sector de la resina, pues estaban los convenios que se hacían con las empresas por el kilo de miel anual. Entonces, la gente mayor se acordará, había 5 letras, que era la A, que eran los pinos de menos producción, la B, la C, que era la universal, porque era la de Segovia, y la D, que era la de más producción de 4 kilos. Y eso estaba hecho porque, por ejemplo, si la letra C, que era la universal que estamos hablando, no sé, pagaban 5 pesetas en kilo, por la letra B, a lo mejor pagaban 7 pesetas en kilo, y por la letra A, pues a lo mejor pagaban 9 o 10. Eso era para compensar un poco esas mermas. O sea, que las mermas no creas que es porque ahora, ni no, yo me imagino que en aquella época estarían mejor tratados los pinos que pues luego se abandonó todo. Pero es que siempre ha sido menos productivo y por eso se pagaba más. Pero ¿qué pasa? Vino la reestructuración del sector, todo eso se vino abajo. Las letras desaparecieron y ya se empezó a hacer un precio pues para todo el mundo que quería trabajar. ¿Qué pasó? Pues que Cuenca abandonó, Guadalajara abandonó, parte de Ávila también. Y bueno, pues al final quedó parte de Valladolid, de la parte de Arévalo de Ávila y Segovia. Y un poco en Burgos. Y es que no había más. Que esto no es una cosa, yo creo que no es una cosa de que se haya mejor hecho en Segovia con el tema forestal, porque yo creo que en aquella época también se hacía en Burgos, se hacía en todos los sitios de la resina. Yo creo que sí. Tampoco puedes comparar el suelo de coca, estamos hablando de coca, mira, creo que mejor pinar todavía que la comunidad de coca era aquí la fuente, que está hablando ahora el guarda. El Cuellar es más grande que la de coca todavía, tiene bueno y tiene malo, la de coca. Entonces yo creo que, no sé, que la cosa no es... aquí, por ejemplo, esta mañana hablaban de 200 pinos por hectárea. No, nunca he oído eso. Siempre he oído 120, 130 pinos, porque son arenas. Si tú metes 200 o 200 y pico pinos por hectárea, se te van a secar, porque no lo van a aguantar. Yo estaba en Talayuela dando un curso, claro, son pinos un poco más gordos que estos, y altos como la madre que lo parió. Y claro, hay 300 pinos por hectárea. Alguno me decía, hombre, aquí por hectárea se saca más que en Segovia. Claro. Pero el resino no trabaja por hectárea, el resino trabaja por pino. O sea, que ese el mal endémico ese que hay es ahora, que se desaparecieron las letras. Porque en teoría, si hubiera seguido, y ahora el kilo está en unos 50 este año, pues en teoría, en la zona vuestra, pues en teoría tendría que estar a unos 60, unos 70, para compensar esas pérdidas. Una cosa que quería apuntar, creo que la importancia de la planificación forestal que estamos hablando. En el resto de España donde estamos resinando ahora, al no haber planificación, en 20 años, cuando dejemos nosotros de resinar, no va a haber pinos.
O sea, eso es una pena y una señal de alarma que quiero dejar aquí, que no se está haciendo ni en Cuenca ni en las demás comunidades, yo creo. Entonces, cuando aquí los locos estos que hace 10 años, 11, un poquito menos, empezamos a coger pinos en el extrarradio, cuando nosotros lo dejemos y esto pegue el pepinazo de lo que estamos hablando en estos encuentros y tal, no va a haber pinos. Es así de sencillo. Yo quería introducir otra variable que no hemos hablado, que es la del tema de los incendios. De que, bueno, muchas veces el modelo segoviano, como ha dicho Aida, es muy segoviano eso. Vale. No, joder, decirnos en Galicia o en León que tenemos que coger tantos pinos y echar toda mi apuesta a tener 6.000, 7.000 pinos, para mí es una locura. Yo empecé en el año 2011, hice un estudio de viabilidad, al año siguiente empezamos, en 2012, y ese año empezamos 7 resineros y solo sobrevivieron, hubo un incendio grandísimo. Hasta este año en Zamora, el más grande que había habido en toda la comunidad. Y yo estoy aquí en las jornadas y tengo un incendio en línea recta de 6.000 hectáreas a 10 kilómetros de mi final. Y estoy aquí hablando con vosotros tan tranquilamente, bueno, comunicando cómo va, cómo viene. O sea, nosotros estamos en zonas que todos los años hay incendios grandes, de sexta generación se llaman ahora, ¿no? Pero todos los años. Entonces, hay más modelos que el modelo Segovia y creo que deben de coexistir, convivir y aprender unos de otros. Muy interesantes. Un poco por la pregunta, bueno, más que una pregunta, era una indicación que ya habíamos hecho en Soria respecto al tema que hablaste de la formación, que le habíamos hecho al chico del ministerio, creo que María no se va a tocar así otra vez, que habíamos comentado en Soria que el tema de la formación no está arreglado, es decir, no hay una figura de un profesor resinero o un curso, ¿no? Magrama, una cosa así. Sí, pero eso es para todo el tipo de cursos, no solo de resina. Entonces, no sé si se sigue avanzando un poco en esa idea de, o sea, los cursos estos de magrama, de técnicas de resinación, que realmente no es un título, sí. Entonces, no sé qué posibilidades puede haber por ahí, que en Soria, recuerdo que el chico este del ministerio, no por echarle ahora nada en cara, pero que sí que nos vamos a poner a trabajar en eso. Entonces, no sé, si le reclamo a Erika que solicite el título, o sea, el curso para Galicia. Si lo quieres contar tú, Ale, o lo cuenta Elena. Hago Elena, luego tú y luego vuelvo a la mesa, ¿vale? Vale, os cuento, nosotros como sabéis en Grupo Operativo tenemos 3 territorios, uno de ellos es Castilla-La Mancha. A través de Castilla-La Mancha tenemos un socio, Industrial Resinera Balcan, y a través de ellos con la Asociación Civil del Rodenal, lo que se ha hecho este año en una de las reuniones o visitas que tuvo la Asociación Civil del Rodenal con un centro de formación de enseñanza secundaria, una de las necesidades que detectaron fue, ¿se me oye? Sí, fue intentar implementar formación profesional hacia la actividad resinera, ¿no? Entonces, lo que han hecho, solicitaron y se lo han concedido es la formación dual profesional hacia la actividad resinera. Se lo han concedido y nada, tendrán un módulo de formación profesional para formar a gente joven, que era lo que estábamos comentando y lo que habéis estado comentando. Y ahí está, y es uno de los éxitos del proyecto Grupo Operativo, a través de una de las asociaciones que tenemos aquí trabajando. Luego habláis si queréis, ¿vale? ¿Me deja? ¿Cómo? La verdad es que no puedo aportar mucho. Sé que el Ministerio en su momento hizo el curso formador de formadores. Yo participé en ese curso como profesora, explicando un poco la gestión de los montes de Segovia. Ya sé que nos centramos mucho en los montes de Segovia, pero es lo que conozco. Y sí que instamos a que se repitieran los cursos, pero es que yo soy una técnico del Servicio de Medio Ambiente. Yo creo que tenéis más poder desde el grupo operativo tal para pedir.
y solo ya que tengo la palabra y que me gusta hablar, medio segundo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, de que cuando acabéis se acabarán los pinos. O sea, en la gestión forestal de los montes públicos de Segovia se aprovecha una cuarta parte de la superficie, que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, a veces cuando los políticos hacen cuentas de cuánta superficie forestal de pino pinastera hay, qué potencial tiene el sector, perdona, es que necesitamos pinos de unas determinadas dimensiones, con unas determinadas podas, y de esos solamente una cuarta parte se van a poder aprovechar, porque tiene que haber una rotación. Si no, deja de ser sostenible el aprovechamiento, efectivamente. Lo importante de la gestión, que haya, o sea, por supuesto no se puede hacer lo que se hace en Soria, en León o en Galicia, es absurdo, los montes no son los mismos. Aquí se mantuvo porque también, no solo por la producción, que es importante porque es lo que os digo, el objetivo se marcó desde el principio, desde hace 100 años, y el objetivo se consiguió, que es en un determinado momento, en un determinado sitio, todos los pinos tenían 34 como mínimo y tal. En otros montes se tendrá que marcar el objetivo y hacer los trabajos necesarios para conseguirlo. Podas, claras, clareos, lo que sea. Compatibilizarlo con la madera o no, en general se podrá compatibilizar, habrá que tener otras densidades, hay otras pendientes, pero lo importante es gestionarlo y tener clara cuál es la idea desde el principio. Los turnos tampoco son iguales, quiero decir, nosotros para conseguir aquí árboles de 34 centímetros de diámetro, que es lo mínimo para poder resinar 5 caras, necesitamos 50 años y unos trabajos continuos, que a lo mejor en Galicia con 25 años o con 20 tenéis esas dimensiones, o en Asturias. Entonces no podemos hablar de lo mismo, estamos hablando de cosas distintas. Socráticos o planes de aprovechamiento, o sea que eso se puede avanzar, ¿sabes? No tienes por qué intentar conseguir un monte de 100 hectáreas, ¿no? A lo mejor tienes que empezar parcelas de 5 o de 10, lo que tienes que es que encadenarlas, que tener planes de ordenación en la que entres en la resina y además en Galicia o en Asturias será mucho más rápido, no tienes que esperar a 50 años a meterte antes. Perdonadme, otro tema que me parece fundamental. Un segundo, es el tema de la mejora genética, que lo llevamos estudiando. Yo cuando vine aquí a Segovia, en el año 98, ya había elegidos pinos grandes productores de resina de más de 10 kilos. Aquí hay pinos que producen más de 10 kilos y si se hacía por ugues todavía más, 15 kilos y cosas así, grandes productores. Lamentablemente, todos los temas de investigación en este país son tan frágiles que acaba el proyecto, se acabó. Ya nadie retoma eso. Entonces, ahora estamos repoblando con semilla del año 98 que estaba guardada y tal en coca para hacer plantaciones de grandes productores. O sea, se puede trabajar en la mejora de la rentabilidad, o sea, de la producción en todos los ámbitos. La gestión es importante, la mejora genética es importante y a lo mejor es lo que comentabas, que en unos años, en otros sitios, cuando se empieza a gestionar, la producción en vez de ser 2 kilos, puede ser 3 o 4. Esto es así. Sí, o sea, con respecto a lo que decía Iván, en Cuenca el día 5, que aprovecho para hacer publicidad, que el lunes que viene hay unas jornadas en Cuenca, jornadas técnicas también sobre el tema de la resinación, que se van a presentar, va a presentar Iván, va a presentar Saúl de Balcán y la GTC SEFOR. Y nosotros vamos a aprovechar para presentar un estudio que hemos hecho para la Junta de Castilla-La Mancha sobre potencialidad del aprovechamiento resinero en la región. Entonces, una de las preocupaciones fundamentales es lo que decía Iván. O sea, muchas veces cuando se hacen estudios de potencialidad, lo que hacemos es que cogemos toda la masa de resinero y qué está bien y qué está mal en función de la pendiente y de 4 parámetros fisiográficos y de distancia a municipios, distancia a pistas y cosas así, ¿no? Bueno, nosotros hemos intentado ser un poco más rigurosos y diferenciar las zonas de pinastre en función del crecimiento. Hemos hecho un trabajo de campo con casi 100 visitas a campo en diferentes zonas de la comunidad autónoma y la idea es eso, intentar generar una visión realista de cuál es el aprovechamiento resinero potencial
asegurando la sostenibilidad del aprovechamiento. O sea, es decir, tenemos 70.000 hectáreas, si no recuerdo mal ahora mismo, lo digo de memoria, aproximadamente de pináster, aprovechables ahora o en el futuro. Entonces, de esas 70.000, evidentemente, como mucho, hoy en día deberíamos poder poner en resinación un cuarto. Porque para poder asegurar, como hablaba María, el ciclo de asegurar que tenemos un aprovechamiento sostenible. De nada nos sirve poner, o sea, las miras de esto pasa siempre en el sector forestal, ¿no? Las miras del sector forestal siempre van más allá normalmente de la vida profesional, sobre todo de la gente que trabajamos. Pues esto es lo mismo, no podemos pensar solo en los resineros que vamos a trabajar 25 o como mucho 50 años ahora, ¿no? Hay que pensar en más largo plazo y en la sostenibilidad de las masas. Vale, yo os quiero lanzar una pregunta a los resineros, ya que estáis. Bueno, me da un poco de penita que solo haya 7, porque en otras jornadas quizás hubo más presencia de resineros, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo bueno es que lo que estáis ahí, estáis como muy repartidos por todo el territorio. Entonces, yo que soy novata en este sector, pues desde que empecé a venir pues a jornadas aquí a la zona de Segovia, ya pues en el año 2019, la que hubo en Coca el año pasado, la de Soria, siempre salía a la palestra, ¿no? El tema de, es que las regiones que son menos productivas o donde hay una menor relevancia de este sector, como que se dejaban un poco abandonadas, ¿no? Y yo creo que tanto con el grupo operativo ResinLab como con Acrema, creo que es algo, o sea, que se ha escuchado y que se ha intentado hacer. Entonces quería saber vuestra opinión sobre las innovaciones que hemos planteado. ¿Qué os parece a vosotros desde un punto de vista que al final sois los trabajadores y sois los que estáis en campo y al final sois los que tenéis que sacar rentabilidad para que este sector vaya adelante? Entonces, bueno. A riesgo de colleja. Yo ahora mismo, y un poco por todo lo que se habló ayer, del tema de calidad, de si se paga o no se paga o tal, hubo una pregunta a principios de año de 2 compañeros resineros de Pantón. Me dijeron, a ver, Fran, ¿este año qué hacemos? ¿Taladro o pica tradicional? Y yo, con los ojos cerrados, les dije, si me van a pagar por cantidad, en Galicia sacamos más de tradicional, o sea, de cabeza tradicional. Entonces, está muy bien el tema de los precios, pero sí que seguimos cojeando un poco de lo mismo. Entonces, no sé si te responde a riesgo de colleja. Importante lo que dijo Alejandro ayer, Alejandro Rojero, que no pretendamos conseguir en 3 años los que en otros sitios se ha conseguido en 40, 50 o 100. Nada, sin más, ¿eh? Yo creo que depende mucho de la variabilidad de cada uno en su monte y su parcela. Yo conozco tus montes, tú conoces los míos. Es inviable, por ejemplo, hacer una remasa en uno de los montes que yo tengo. Estamos hablando de una parcela de más del 50% de nivel, poco más tienes que llevar arnés y una cuerda. Es inviable resinar. Era el primer monte que la gente, que pude conseguir allí. Fue donde pude demostrar que realmente sí me era productiva la resina. Ahora voy encontrando montes más factibles. Entonces, claro, particularmente yo sí me centré en el taladro porque en Asturias no hay normativa, no se contemplan los planes de ordenación. Entonces, eso es un gran hándicap. Yo estoy a años luz de todo lo que se está hablando aquí realmente. Y se iba, digamos que solo se iba a permitir el borejol en ciertas zonas, ¿no? Cuando se va a clareos o se va a parapeles, se iba a descartar el tradicional y solo se planteaba el circular. Yo por eso me centré en hacer un circular a mi manera, ¿no? Con el fin de que cuando llegase la ley y estuviera todo estructurado, pues yo ya tenerlo hecho y poder resinar. Pero lo que quiero es resinar. Entonces, las variabilidades de cada uno, para lo que a mí puede ser lo mejor el taladro, para otro puede ser la pica. Yo creo que es todo compatible. Lo que sí a mí personalmente no me gusta es el tema de la bolsa. Igual que no me gusta el ácido, porque el ácido, si vemos algunos problemas de gente mayor que lleva durante muchos años con el ácido sulfúrico y tuvo sus pequeñas consecuencias o grandes consecuencias a la hora de la salud. Entonces, bueno, son cosas que cada uno valora en su sitio de cómo se debe de actuar o cómo le dejan actuar. Yo creo que ahora la normativa en Asturias va a dejar el tradicional. Yo el sistema circular para mí ya lo tengo más o menos perfeccionado, entonces
dependerá de en qué monte utilizaré una cosa u otra, en función de mis intereses y de lo que se me permita. Pero claro, mis montes todavía tengo permiso de modo de experimentación, no de producción. A 5 años. ¿Y puedo producir? Sí, pero estoy, entre comillas, ahí a ver qué pasa, a ver cómo se regula, a ver cómo... Claro, en un limbo, ahí está, en un limbo. Y bueno, gracias a Foresín que respecto a todo esto me fue echando una mano, si no es que era imposible. Lo que comentaba un poco ayer, yo voy allí, nunca la vida se resinó. El año pasado cogí una parcelilla bastante llana, cerca de la costa, árboles de 50 años, 30 y pico metros de altura. Creo que Robert, tú los habías medido, unos árboles cojonudos, son cojonudos, superproductores. Me hago mis derroñes. La primera llamada que recibo después de hacer los derroñes es que si me coge delante me cepilla, literal, el señor, porque le voy a secar los pinos, porque eso no es inviable, pero sí me permite hacer el borejol a la altura que sea. Entonces, claro, ¿cómo le explico yo a la gente que el tradicional no le voy a secar el pino, que con el borejol tampoco, y que con el canteo en la sierra eso se pierde, en un sitio donde no hay cultura? Entonces es muy, muy, muy complicado. Cada uno que coja su método y resine a su manera como cada uno vea. Igual que utiliza la aceta, utiliza salicílica o aplica un poco allí de babilla si te sirve. O sea, es que... Bueno, has preguntado directamente para qué veo yo que para qué servir. Pues lo que vemos o que intuimos para qué servir. Bueno, pues para tener datos. Yo creo que cuando hablo de formación, hablo de ese tipo de formación, de que formar a todos. Estaría bien que la administración organizara reuniones de tal y vinieran a escuchar a veces a María y a ciertas personas que ya están gestionando porque es diferente que tú vayas o vaya yo, como decía hace pelo, o sea, ya contarle a un señor que no te va a secar el final. Sin embargo, ya si va alguien de su mismo nivel o su rango, ya igual hace más o peor, o adivina. Bueno, pero y redundando sobre tu idea, ya hay unos datos y también la formación tiene que servir para hacer, ostras, aunque seas un pequeño resinero que vaya a empezar a no sé dónde, tendrás que hacer tu pequeño plan de empresa. Entonces, ya hay unos datos sobre los que no teníamos conocimiento y ya me encanta lo que has dicho y lo voy a volver a repetir. Hay varios sistemas, cada uno tiene que poder, la administración tiene que ser consciente de que la intención final es que respetar la masa, que la masa viva, mientras la persona realice rayón, pica ascendente, descendente, lo otro, mientras no haya problemas de daños, creo que debemos de estar abiertos a todos. Yo cuando el otro año terminamos el tema de la pica circular, digo, joder, pues esto igual todavía no está adaptado a... No hemos pasado de A a C, ¿vale? No hemos llegado a C, pero sí estamos en un momento de un B intermedio que yo lo veía, yo digo, joder, yo me imagino cuando yo estaba estudiando, yo en el verano trabajaba en las cuadrillas de incendios, ahora hay menos personal, o el personal que está trabaja de continuo. Joder, pues yo el método de pica de taladro, aun todo lo mal que está, yo soy un estudiante y mis 3 meses de verano, yo creo que mi sobresueldo me lo saco. Entonces, claro, que haya administraciones, que una persona que, imagínate que está estudiando forestales y ahora se da cuenta que puede hacer esto, se lo prohíban y esa persona no acceda a resinar, es un absurdo. Pues ya tiene unos datos sobre los cuales podéis decir, pues mira, es compatible con la madera, todo lo que hemos dicho ya, no lo veas. Sí veo muy importante se utilice el método que se utilice, pero a la hora de hacer circular o borejol, bueno, borejol no tiene tanta historia, pero sí veo muy importante que la base fundamental sea el tradicional. O sea, vayas a hacer circular, vayas a hacer lo que tengas que hacer, tienes que tener una muy buena base sobre el tradicional para luego poder aplicar otros métodos. Tampoco lo que hablábamos ayer, que a partir de ahí el tradicional es lo que funciona, es lo que siempre funcionó y es donde está la técnica y lo que tienes que hacer. Luego trasladarlo al circular, vale, pero tienes que saber hacer tradicional. No empezar en circular sin tener ni idea en el tradicional. Lo veo así.
yo quería decir una cosa para las administraciones, que por aquí hay técnicos y agentes también. O sea, hay un punto que yo siempre he defendido haciendo los ensayos con las nuevas técnicas de resinación, y es que, desde mi punto de vista, es absurdo pretender meter dentro de un pliego de condiciones para una técnica concreta la otra. O sea, el taladro con pica circular es una técnica y la pica de corteza normal es otra. Entonces, ¿por qué tenemos que circunscribir a las medidas de la técnica de pica de corteza normal el trabajo que estamos haciendo con el de pica circular? O sea, ¿por qué no podemos, por ejemplo, hacer una... Bien, María. A esto iba. No, el tema... O sea, entiendo por dónde pueden ir los tiros, pero sobre todo, por ejemplo, o sea, ¿por qué no podemos hacer una tira vertical y pasarnos de los 50 centímetros de la primera? O sea, sí, evidentemente estamos probando. O sea, yo entiendo que no se dé un permiso para hacer 5.000 pinos con una técnica que no sabemos si es sostenible o no, pero en las parcelas de ensayo que estamos usando 400, 500 pinos, joder, creo que no pasa nada si nos cargamos 500 pinos, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo en que o sea, no nos los vamos a cargar, además. O sea, que somos bastante cuidadosos, Un momento, antes de darte la palabra, porque hay 2 turnos de palabra pedidos. ¿Parece bien? A ver, tenía turno pedido... espera, uno por aquí y Juan Carlos. No sé quién me lo ha pedido antes. Bueno, os voy a contar una cosa para el resto de resineros que no sois de Segovia, porque a lo mejor igual lo conocéis, pero un poco de cultura general de tradición de la resina. Cuando Jano igual os lo ha contado, no lo sé, y Juan Carlos también lo sabrá, pero lo digo porque ahora mismo un resinero que quiera resinar una parcela de propiedad privada, pues entre 2 personas hacen un contrato y resinan el tiempo que quieran. Pero cuando se resinaban los montes públicos en Segovia, se resinaba solamente un quinquenio y luego se hacían sorteos otra vez, porque ahora mismo el egoísmo que tiene el humano por naturaleza puede ser que esté dentro de esa opacidad que antes decía Alejandro, que no suelta la gente. Los técnicos de los servicios territoriales saben precisamente que se picotea todo el pinar y si se picotea solo los pinos buenos y no se terminan los quinquenios y está 1 o 2 años y los deja, y entonces antes no pasaba eso porque se hacían sorteos y se hacían matas de muerte, te tocaban tus pinos de muerte, tus pinos de los lotes regulares, tus pinos de los lotes muertos, y ahí interviene mucho la ponencia de ayer de Manuel, tanto que caracterizar bien las potencialidades productoras y si hay en los montes públicos una serie de lotes caracterizados de producción, repartirlos de forma equitativa entre todos los resineros que haya, porque si no, al final solamente todo el mundo quiere resinar lo bueno. A ver, te contesto en un momentito. Te contesto yo que soy más veterano, que me acuerdo de las matas. Sí, es verdad, entonces se hacían matas. Las matas eran de 4.000 pinos porque había mucha gente que quería resinar y no se podían dar más pinos. Era el sistema Ugues, que era mucho más duro también. Entonces hacíamos, no se me olvida, hacíamos pues eso, pues, no sé si llamábamos cachos o matillas, como fuera, ¿no? Si llevabas 4.000 pinos, pues hacías 3 cachos de 1.000 pinos a vida y 1.000 pinos a muerte, a cada uno. Pero pasa una cosa que ahora que antes no pasaba. Antes, todo lo que se quedaban los rematantes, que eran los empresarios, se quedaban con la resina. Y ellos metían en los potes que hacían falta, te daban las chapas que hacían falta y todo. Ahora no. Ahora el resinero es el dueño de todo. Y claro, el problema es que si tú cada 5 años o cada 3, depende cómo vengan los lotes, veamos, perdón, los tiempos, porque ha habido veces de 5, luego se puso 3, luego 3 más 2, veamos, déjalo ahí. Pero claro, si tú llevas un tranzón que has echado 6.000 potes, tienes que recogérteles, sacar todas las chapas de allí y llevártelas a otro sitio. O sea, y antes no, porque antes el pote se quedaba. O sea, todo lo que se metía en el monte no podía sacarle, ya lo sabes que no se podía sacar allí. Claro, ahí sí que varía un poco el tema. El tema es ese. Y es que antes la gente se conocía, llevaban toda la vida de resinero porque pasaba de padres a hijos y bueno, pues se conocía todo. Y bueno, tú le decías al resinero cualquier cosa a uno a otro y tenían más cosas que hay ahora entre los resineros. Porque claro, entre los resineros no se conoce. Si es que un resinero a otro no se conoce.
que hay cosas que yo podría contar, como que antes que haya un resinero malo y los compañeros le ayudaban le remondaban los pinos, le remasaban, lo que hiciera falta. Vete a hacer eso ahora. Claro, es que es otra historia. Porque ahora podéis decir, bueno, pues me ha tocado a mi Tetranzón, que más o menos tiene los pinos, y ahora te ha tocado a ti, pues joder, tú dejas esos potes ahí, tú te quedas con los míos. Pero eso no se va a hacer, porque siempre vamos a pensar que los potes nuestros son mejores que los de él. Y esa es la historia, es verdad, es que no hay lo que había. Yo lo digo, yo he estado en los dos lados y no hay lo que había antes bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Un poco por intentar dar imagen de lo que hay en Galicia, cuando hablabas de esos años, en Galicia conseguimos, ¿no? Un poco por todas esas pequeñas acciones, que se modificara la ley de aprovechamientos madereros, un gran avance, pero con esa casuística, digamos que permitieron solo de 3 a 5 años de resignación. Tampoco, porque también es todo ese tema de el monte público y privado que es en Galicia, 95% del monte privado. Es un poco locura, con minifundia, tementación y todo. Pero tampoco es justo que yo, por ejemplo, que sea propietario de un pinar, en este caso un privado, y no pueda hacer lo que haces aquí, ¿no? Pues 2, 3 caras, de 6, de 9. Entonces también es un poco algo que tenemos que intentar mejorar, ¿no? En el caso de Galicia. Espera, chicos, vamos a dar paso a la palabra que tenemos aquí pedida para ir dejando intervenir a todo el mundo. Bueno, 3 cosas, pero antes de todo, aunque María dará ahora las razones técnicas para entender de dónde vienen esas medidas, la diferencia entre resinar con normas o sin normas es la de resinar sosteniblemente o resinar como los chinos. Para mí es la diferencia principal. No tiene por qué ser así, Juan Carlos. O sea, yo puedo intentar buscar una técnica sabiendo que tengo que encontrar la sostenibilidad. Bueno, a ver, entonces, en la ordenación del monte se hace el cálculo por el desarrollo de las caras de un pino. Es decir, cojo la primera troza, la abro el cilindro y tienen que entrar 5 caras. Bueno, él lo que se está refiriendo es que entren las 5 caras, pero que me da igual que empiece de abajo para arriba, de arriba para abajo, del medio para un lado. Es lo que estamos diciendo. Si yo estoy probando, yo respeto, tienen que entrar 25 años de trabajo, yo los meto. Pero es que, por ejemplo, en descendente, nosotros en León hemos metido 7 años en una entalladura. Solo yendo a campaña reducida, ¿vale? Entonces, hostia, perdón. Ya pensé que estaba en el bar ayer por la noche. Quiero decir, y hasta que eso llegó, que me hubiera gustado que hubiera estado Goyo, nosotros hasta que nos dejaron hacer el rayón en el León, tuvieron que pasar años. Y aquí ya se estaba demostrando que no estaban haciendo nada raro ni nada extraño, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se refiere. No se refiere a que nos carguemos un árbol en 3 años. Estamos hablando que respetando el desarrollo de las caras, yo dentro, en el medio, yo puedo hacer lo que más o menos crea dentro de la investigación. Y luego ahí nos abre pie a que los técnicos lo trasladen a su ordenación de montes. Es lo único que estaba diciendo. Bueno, es que a lo mejor no lo habíamos entendido bien. Pero, a ver, os cuento. Habéis preguntado por el curso. Yo hablé hace 15 días con Gregorio Chamorro, del Ministerio, porque estuve, pues, creo que 4 años, estuvimos haciendo el curso con el Ministerio. Los cursos los organizamos en el segundo simposio y yo creo que era una cosa pues, bastante aceptable porque estábamos llevando el sector por toda España. Y precisamente el año que se iba a llevar a Galicia, pues me llamaron del Ministerio diciendo que había habido un problema y que el curso no se iba a dar. Digamos que hoy el curso no se contempla en el Ministerio, en este presupuesto no está contemplado. Y hoy por hoy no hay curso. ¿Qué ocurrió con el último curso? Pues que a alguien se le ocurrió la brillante idea de conceder lo que alguien no tampoco tendría que haber pedido, porque lo pidió alguien de este sector. Y dijo que el curso se le quería llevar a su pueblo, a su provincia y gestionarle él. Y a través de cierto subdelegado se llevó y el curso desapareció. Se hizo y aquello acabó. Y me pareció una cacicada
pues de marca mayor, porque eso estaba funcionando y estaba gente incorporándose, se estaba gente incorporando a los cursos. Entonces, pues que sepáis cómo está el curso en este momento. Yo le llamé a Jorge, que es un tema que no habéis hablado tampoco aquí hoy, perdona, a Gregorio, porque ayer con Guillermo, que estuvo aquí sentado conmigo también, nos vamos a reunir de nuevo para retomar el tema de los seguros agrarios, porque ha habido una serie de peticiones que se han llevado, lo hablamos hace unos días en la mesa de la resina, y parece ser que es un disparate la propuesta que hace esta gente. Entonces se pide solo un seguro agrario que sea igual para el agricultor que tiene su media hectárea de cebada y que va en proporción a la producción que va a tener. No un disparate que no hay quien se haga cargo de ese seguro. Y más con lo que está pasando este año. Entonces, bueno, pues ya os contaremos a ver cómo acaba lo del seguro. Yo espero que acabe bien como en su día acabó lo de Hacienda. Pero ya veremos. Y finalmente, dos cosas que habéis comentado antes, y es lo de que los pinos de coca son más productivos, que bueno, ya lo ha explicado Alejandro. Realmente lo que se ha hecho desde que el monte se ordenó y los resineros han participado durante más de 100 años en la gestión, el resinero, porque el que hacía los tratamientos silvícolas a los que me he referido antes era el ingeniero. El entonces guarda forestal que estaba con ellos, en cuanto a densidades, tenía su criterio, los resineros el suyo, y al final había un criterio medio. Las densidades iban en función al manejo adaptativo que se iba haciendo conforme a esos montes perdían agua. Esos montes en el siglo XIX había agua por todos los sitios y fueron perdiendo agua. Entonces el pino iba con unas producciones diferentes y las densidades se iban dando conforme el resinero proponía de lo que él iba viendo en la extracción de resina. Y finalmente, o sea, la densidad que tiene ahora no es que haya caído del cielo, se ha hecho de acuerdo con muchos actores. Y finalmente, un tema que al hilo hablabais de que el punto cero está en coca y eso va a los bordes montañosos, que yo siempre, vamos, a los bordes marítimos, que es lo que siempre he explicado, ¿no? Efectivamente, eso ocurría en cuanto a producción y en cuanto al aguarrás. Yo ayer pues, vi los datos y ya los voy a seguir, quiero seguir esos datos, porque efectivamente la mayor cantidad de aguarrás se daba entre las fábricas de coca y Olmedo, que es el sur de Valladolid y el oeste de Segovia. El mayor aguarrás de la península, entre 29,2 coca y creo que Valladolid, Olmedo, pues 20 ataquines, 29,8 o algo parecido. Entonces, eso que ahora, bueno, están diciendo, incluso Mariana dijo ayer que puede haber 30 y tal, que es algo muy importante dentro de la producción. Yo lo ponderaría con más razones, y una de las razones es las que habéis hablado vosotros ahora, la producción. Si tú tienes una baja producción, no puedes hacer 14 remasas. Si no haces 14 remasas y tienes mucho tiempo el pote en el suelo, la cantidad de aguarrás se va a volatilizar y el peso que vas a llevar a la fábrica va a ser menor. Y siempre hemos pensado que los tiros iban por ahí. Por eso, cuando ayer se habló de que lo mejor sería una resina en envase cerrado, se llame bolsa, se llame lo que sea, eso será bueno para todos, para el resinero, para el fabricante, etcétera, etcétera. Entonces, que lo del aguarrar va un poco también en función a esas densidades y tal, pero puede haber otros factores añadidos que haya que ponderar, como por ejemplo la frecuencia de las remasas, y Alejandro estará totalmente de acuerdo conmigo, porque ahí hacían una cantidad de remasas impresionante porque producían más por esa baja densidad. María, ahora te toca. A ver, desde el 2009 más o menos, que esto ha ido remontando, la idea que tenemos, al menos desde el Servicio Territorial de Segovia, ha ido variando y de alguna manera adaptándose a las nuevas situaciones. Y las nuevas situaciones es que al sector se ha incorporado gente que no era profesional y que quería probar varias cosas, el sector se ha movido y yo os quería contar. Aquí en el servicio tenemos, el año pasado tuvimos 500 lotes de resina. Imaginaros lo que es gestionar eso. Cuando empezamos,
a subir el... Bueno, a ver, yo desde que estoy aquí, hace ya 24 años, el objetivo principal, y yo creo que Alejandro lo sabe, era poner en producción los montes de Pinaster, porque no tenía ningún sentido tener ordenados estupendamente para resinar un montón de hectáreas de monte si luego los teníamos abandonados a su producción principal, que era la resina. Entonces, hemos facilitado las cosas, que es a lo que voy, lo máximo posible. Y esto en diferentes foros, yo lo he contado, de compañeros técnicos de otras provincias, en concreto en Salamanca, ha venido agentes medioambientales de León, de Soria. O sea, aquí hemos recibido, ha habido años que todos los meses teníamos alguna visita de alguien que quería poner en marcha este aprovechamiento de Cáceres, de un montón de sitios. ¿Y cuál era la idea? Pues, claro, el objetivo fundamental, y tú lo has dicho, es que el pino tiene que persistir, porque si no, si nos cargamos el pino, se acabó la gallina de los huevos de oro y hacemos un pan con unas tortas. Efectivamente, nos quedamos sin monte y se acabó todo. Entonces, basándose en esa premisa, podemos ser más o menos flexibles en función del tipo de monte que tenemos. A ver, aquí se han ordenado esas 50.000 hectáreas que os comenté al principio por tramos permanentes, y eso obligaba tramos permanentes a 100 años y un periodo de resinación de 25 años. Claro, tenemos que pensar también en las entidades propietarias que están interesadas en cobrar el alquiler del pino durante 25 años. Y nosotros nos debemos a la persistencia del pino y a la rentabilidad del monte. Entonces, tenemos que poder asegurar que durante 25 años, en algunos casos no se llega, porque es verdad que con uves el repugo crecía, con pica de corteza es mucho más complicado y a veces no caben las 5 caras, pero en la medida de lo posible se pueda resinar un monte, un tranzón, durante 25 años. ¿Vale? Entonces, dentro de eso, nosotros al principio, cada vez que había un cambio de método de resinación, obligábamos al resinero, quiero decir, antes de todo, de que se reanimara el sector. El resinero pedía esa solicitud. Oye, que ahora solicito hacerlo en ascendente, hacerlo en descendente, hacer rayón, hacer uves. Y nos pusimos de acuerdo las 2 secciones territoriales que tenemos resina y dijimos, bueno, estamos trabajando así como locos todo el día, contestando al resinero que sí puedes, que no puedes. Con lo cual, del pliego, si miráis los pliegos anteriores al 2009 y los actuales, han cambiado. Ahora ponemos, se puede hacer cualquier tipo de método de resinación, que de rayón, de ascendente, de pica de corteza ascendente, descendente, que esté suficientemente probado, que no daña al pino y demás. Con lo cual, los resineros de Segovia han hecho todo tipo de cosas, que es curioso. Por ejemplo, la última certificación forestal, uno de los propietarios particulares que participaron en la certificación, de repente se quejó porque el resinero, es que me lo has recordado tú, cuando tus propietarios se quejaban de lo que estabas haciendo, pues se quejaba de que en el rayón de repente, claro, se empezaba a caer la corteza y se quejaron al auditor diciendo, es que se están cargando mis pinos. Y yo, perdona, es que no quiten la corteza no significa que no se esté quemando igual y que tarde o temprano tenga que caer. No están haciendo mal el sistema, es que el sistema conlleva que la corteza tarde o temprano se va a caer. Bueno, todo eso hay que explicarlo a los propietarios y tal, pero que nosotros lo estamos autorizando. Los compañeros de León me llamaban, oye, que hemos aprobado pica de corteza y resulta que están andando las 3 primeras picas en la base, de la primera entalladura, a uves. ¿Qué le decimos? Pues nada, es que es lo normal, el pino está frío, empiezan así, luego siguen por pica de corteza, no hay ningún problema. Quiero decir que desde luego desde aquí se ha intentado que las cosas sean lo más flexibles posible, siempre que no se ponga en peligro la persistencia del pino. Pruebas. Claro, nosotros aquí necesitamos eso porque esto es una fábrica. O sea, los montes de Segovia son una fábrica, no pasa lo mismo en otros sitios, pero aquí tenemos 25 años para regenerar, 25 años para hacer tratamientos agrícolas, 25 años para resinar y 25 años para cortar. Y es así, y es
sota, caballo y rey. Y ha funcionado durante 100 años y tenemos el mayor número de resineros por provincia de toda España. No podemos cambiarlo. O sea, tenemos que seguir utilizando métodos que nos permitan esa entrada en fábrica, esa cadencia, ¿vale? Ahora bien, ahora mismo hay con los nuevos pastas, por ejemplo, hay montes que admiten 6 entalladuras. Pues ¿por qué no se va a aprovechar 6 entalladuras? Los 5 últimos años, si resulta que hemos capitalizado el pino y hemos gastado menos caras de las que necesitamos, pues se hará muerte de dos caras en vez de solo la última cara. O sea, pero al menos nuestro objetivo es que se resine durante 25 años. Cuando tú comentabas, ¿hay algún problema en hacer en vertical, taladro y tal? Pues desde mi punto de vista no, pero se sale de la norma, entonces tú tienes que, de alguna manera, tú que eres el interesado, argumentar que eso es correcto. Y desde aquí, a nivel de pruebas, se está admitiendo prácticamente todo. Todo. ¿Eh? Sí, sí. Sí. Sí, yo quería meter otro factor aparte, ¿no? Yo no sé, a lo mejor con los tiempos que estamos igual teníamos que reconsiderarlo, ¿no? Nosotros en Segovia hemos resinado las claras también y estamos resinando a muerte, sabiendo que en los tramos en regeneración podemos sacar lotes de rebusco, o sea, de muerte. Entonces yo no sé si a lo mejor el propio sector, teniendo en cuenta lo que tenemos socialmente fuera, a lo mejor hay que cambiar el nombre de resinación a muerte. ¿Eh? Porque es que es tela, ¿eh? Es tela porque hay que explicarlo muy bien y yo creo que eso hay que cambiar, directamente cambiar. O sea, no se puede hablar de una resinación a muerte, porque es que lo primero que haces es tienes un montón de gente que se te echa encima, que es que vas a matar a los árboles, y es que lo estás diciendo, que tú estás... Resinación a muerte, es que lo vamos a matar, ¿no? Entonces hay que cambiarlo directamente. Y aprovechando que se cambia eso, pues podríamos adaptar las instrucciones de ordenación y de resinación que ya tienen muchos años, pero que estaban muy bien pensadas, ¿sabes? Porque se hablaba del 30% de la masa, se hablaba de adelantar resinación con diámetros, o sea, como decía Alejandro, antes había una gestión intensa. Esa gestión intensa era maravillosa. El problema es que hay que encajar lo que podemos hacer y lo que es bueno de allí, pero es que hay que sentarse a hablar. Eso sería una cosa, o sea, ya os he planteado dos cosas. Y luego la tercera sería implicar de una vez por todas a la industria en la formación del residente. O sea, la industria está sacando muchísimo dinero de esto. Muchísimo, muchísimo, ¿eh? Sí, vamos a ver, con sus riesgos, con sus riesgos, con su tal. Pero vamos, tiene enfrente a gente que es que, vamos a ver, es que no le puede hacer frente. O sea, que el precio es el precio, las condiciones son las condiciones, el descuento es el descuento, el intrusismo de gente que viene a resinar en territorios son potentes. Y bueno, yo creo que la industria no es que no lo haga, ojo, no cojas el micrófono tan rápido, sino que hay que articular que la industria se implique en la formación también. No vale que te venga cualquiera. O sea, hay veces que hay un resinero que te viene y no vale que te venga. No, tiene que tener formación, tiene que tener no sé qué, tiene que saber, como has dicho tú, Alejandro, tiene que saber en qué se está metiendo, qué implicaciones tiene laboralmente. O sea, no vale meterles en un tobogán que luego acaba el inspector de trabajo metiéndoles una denuncia que te cagas. Entonces yo creo que esos serían 3 pilares que habría que favorecer. Aida, contesto. Sí. Contesto y tiene razón. Yo pienso que ese punto que planteas se tenía que mover desde la mesa de la resina, que creo que es donde adjunta a la propiedad privada, a la propiedad pública como administración, a las industrias y al sector resinero. Y creo que en esas mesas de la resina, a lo mejor me equivoco, yo estaba presente en unas pocas, nada más. Pero en esas mesas de la resina creo que se habla de todo menos de eso. O sea, yo creo que la mesa de la resina es donde se juntan todos los sectores, o sea, digamos, todas las patas del banco
donde se tienen que poner de acuerdo todos en cómo hacer las cosas. Porque vamos a ver, la mesa de la resina, si no me equivoco, se creó en beneficio de las 3 partes, o de las 4, digámoslo así. Yo represento más a la propiedad privada. Ya lo sabe, la asociación forestal que pertenezco también lo sabe. Juan Carlos, por ejemplo, sé que ha hablado mucho y ha dado mucha formación. Jano ha dado mucha formación. Alejandro, en León solo se habla de ellos. O sea, te vas a la zona de la Ribera y en la zona de la Ribera solo han formado ellos. Y se les respeta muchísimo porque conocen en el sector vuestro, en la zona vuestra piensa poco, ¿vale? Está con Erika en Galicia y sobre todo toca Extremadura. Extremadura, creo que no hay resinero que pueda llevar más de 3.500, 4.000 pinos, por cómo tiene el terreno, porque lo primero que tiene que hacer son caminos para poder acceder a las matas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el sector en Segovia, en la mesa de las resinas, yo pienso que es donde realmente hay que sentarse y hay que hablar de todo, de esas cosas, que vamos, yo creo que la mesa se hizo de esa manera con ese fin. Creo. Bueno, Mira, a ver, yo creo que te has equivocado en lo de la industria, que tiene que la industria la que tiene que enseñar, ¿no? Porque no. La Comunidad de Castilla y León tiene de sobra por lo que era la antigua INEM, pero lo llevan las comunidades autónomas y ahí están los cursos. Lo que sí que es cierto que la Comunidad Autónoma de Castilla y León de una puta vez, y voy a hablar castellano antiguo, tiene que mojarse, que no se ha mojado nunca. A mí no me vale que aquí el director general ayer dijera que va a conseguir el trabajo para el invierno cuando yo le llevo pidiendo 30 años. Y siempre te dicen que sí, pero nunca le han dado. De hecho, fíjate lo que te voy a comentar. Rincón de la Vega ha hecho 30 años que existe. Nosotros a los 3 o 4 años de Rincón de la Vega, no, a los 2 años sacamos la clasificación de contratista. Teníamos todas las letras, podíamos concursar en todos los concursos de España. La hemos perdido. ¿Por qué la hemos perdido? Porque la resina no vale. Tiene que ser obra. Obra. Y tú sabes, como María sabe, la obra que está saliendo del año 2011. Nada. Nada. Entonces, porque es que tienes otro tema. Tú imagínate, está José Ángel ahí, vamos a hablar de José Ángel. Le decimos que el año que viene se presentan, no sé, 4 o 5 y José Ángel les enseña con Noel, no tiene ni puta idea, a otro que trabaja para él. Dice, venga, enséñale. Pues cojonudo, pero por lo que sea, sale el mal con él y cuando han aprendido el año siguiente le venden a retirar al otro. A José Ángel le queda una cara gilipollas que no le vuelve en su puta vida. Es así, acabo en castellano. Bueno, ya, lo dejo. Creo que era Miguel, ¿no? Una pequeña, otra vez, puntualización allí de la esquina del noroeste, ¿no? Tenemos que reconocer, y Erika seguro que se dará cuenta, que nosotros sin resinas naturales, sin la empresa, en Galicia no hubiésemos salido adelante. Juan Carlos colaboró muchísimo, yo fue donde lo conocí, allí en Lauritán, y realmente hay que partir una lanza por la industria, por lo menos en el caso gallego, porque no hubiésemos, o sea, nos pagaron, o sea, nos llevan pagando desde el 2016 el viaje a Segovia de la resina, o sea, eso es mucho dinero, ¿eh? Y entonces ahí es donde sí que la industria... Sí, lo que pasa es que refrendo lo que dice Alejandro, ¿no? Que al final ya no es solo la industria, es decir, si vamos a Laurizán a hacer un curso, parece que está el asunto, pero resulta que no. No, el asunto, o sea, lo que hizo Laurizán fue poner pues, el local y los pinos, bueno, ni los pinos, pero buscaron los resineros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la implicación realmente de la administración que es en Galicia la que decide sobre el forestal, ¿no? Otra reclamación que decía Alejandro. tengo que salir en defensa de la administración pública gallega para decir que desde el año pasado, a través de los planes de formación al agro gallego, sí, se están financiando cursos de resinación para resineros. En Extremadura, yo puedo decir, porque nosotros hemos estado, yo cuando he estado la etapa mía en resinas naturales, se da muchísima formación por muchos sitios. En uno de los sitios donde se consiguió mucho fue en Extremadura. En Extremadura se inició mucho la actividad resinera y es más, se luchó, bueno, no estaba tan de acuerdo, pero bueno, se luchó en que ningún resinero pudiese tocar el monte sin un curso de formación previo, a través de las escuelas de formación. Las escuelas, aquí las hay escuelas de formación, las escuelas taller, famosas, incluyeron el tema de la resinación. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iniciamos, pues, una anécdota muy pequeñita, o sea, es un resinero nada más, cuando empezamos con la resinación en Monasterio, era un resinero que iba a llevar 2.000 pinos y nos bajamos directamente
3 o 4 veces en 2 meses para formarle, enseñarle, verle cómo tiene que hacer el trabajo, de qué manera. Eso nos ha enseñado también a nosotros, porque yo siempre el comentario conocido por toda España y he recorrido bastantes zonas, ha sido a unos cuantos de Segovia me les traigo yo aquí. O sea, estamos resinando en la llanura y cuando nos toca un repechito de nada, joder, es que tengo una mata que le zumba las narices. Joder, le metía yo, sin ir más lejos, le metía en Candelera, le metía en Robledillo de la Vera, le metía en León. O sea, yo estoy en la zona de la Ribera en León. Joder, si es que tardas media hora en subir. Te voy a poner un caso que, vamos, que ya es el que me temblaban las piernas. En Hoyo de Pinares. El pobre tío se subía con un dumper, trabajaba 3.000 pinos y el tío tenía lo que eran las cubas apoyadas en los pinos. O sea, yo decía, digo, tú desde ahí arriba las empujas y a donde caigan. Hasta el punto de que luego ibas a Navas del Marqués y la comunidad de Pinares de Navas del Marqués a mí me decía, dile al de Hoyo de Pinares que se suba para acá, que le damos una mata de pinos y le buscamos una casa. Dice que es que nos da auténtica pena el pobre hombre, es que tenía 3/4 de hora para subir al final. Y eso subiendo en coche, si subes en dumper ya te puedes imaginar, media jornada para subir, media jornada para bajar, media hora para trabajar. Es otra de las cosas que desapareció cuando vino el famoso plan de reestructuración en el 87, fue eso, porque en las zonas, como ha hablado del Valle del Tietar, sitios de Cuenca y Guadalajara que estaban en mucha pendiente, ahí en los convenios se hacía, una parte se llevaba el picador que solo se dedicaba a picar, otra parte era el remasador que solo remasaba y otra parte el acarreador que era el que bajaba la resina abajo, al cargadero, que iba con los mulos. Y de esa forma, hombre, sí se podía hacer. Pero claro, a un tío le metes, me está hablando esto del 50%, vamos, es que tienes que ir con arneses para no caerte. Lo único bueno que está al lado del mar, pues bueno, si te caes al mar te bañas. Eso es lo único bueno que tiene la historia, pero eso sí que existía antes. Y claro, la tarea se la repartían, los duros se lo repartían entre 3. Porque el que más vueltas daba era el picador, pero el picador solo iba con la celilla. A ver, y el repasador iba, pues, no sé, por 5, 6 o 7 remasas, y luego pues yo con el burro recogiendo todo eso. Entonces no tiene nada. Entonces no le des la palabra. Claro, digo, si luego, a ver, no, ahora tenemos la comida en el patio, o sea que podemos seguir hablando, pero ya que la gente que, digamos, tiene que marchar por algo, pues que no le tengamos aquí retenido, si os parece a todos bien. Entonces, ahora vamos a cerrar Erika y yo, pero muchísimas gracias. O sea, ha sido un gusto infinito teneros aquí.